Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy: Salve al planeta, cancele la agenda verde. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Así reza la web de ONU. La plegaria se inscribe en una ingente cantidad de publicidad, actos políticos y movilizaciones que se suceden con motivo del Día Mundial de la Tierra, celebración que tiene lugar cada 22 de abril desde 1970. Si bien la obsesión por el fin del mundo es más vieja que el mundo mismo, este evento parte de la idea de que estamos ante una catástrofe inminente, y esta moderna versión del mito apocalíptico hunde sus argumentos en el pánico al crecimiento demográfico y económico, considerando a ambos insostenibles. Este catastrofismo político ha apretado el acelerador en los últimos años para volverse un instrumento banal de una agenda que a esta altura es tan criminal como desquiciada. Fue a comienzos de los irascibles años 70 en Estados Unidos cuando se promovió una primera manifestación multitudinaria administrada por congresistas y activistas. En aquel entonces, la fuerza del movimiento antinuclear se propagaba conforme se sucedían las tensiones en plena Guerra Fría. Los reclamos provenían de esa usina y no del conservacionismo o de la alarma climática. En este marco, millones de estadounidenses se movilizaron urgidos por un muy justificado miedo a la hecatombe ambiental. El evento puede considerarse como el nacimiento del ecologismo moderno que tanto gobiernos como corporaciones supieron desvirtuar con sagacidad magistral hacia una demanda que les pareció mucho más fácil de contentar y de amoldar. El Día de la Tierra de 1970 fue el ingreso de la agenda ecologista a las grandes ligas. La afiliación a organizaciones ecologistas había aumentado en un par de años a más del 50%. Y se pusieron grandes recursos en movimiento. Nacían en ese entonces organizaciones como Amigos de la Tierra en 1969 o Greenpeace en 1971, por ejemplo. En poco tiempo, la movilización social genuina se convirtió en un movimiento dominado por grandes organizaciones dedicadas a tareas de lobby político y de presión. Este ecologismo originario tuvo una influencia muy importante en la forma en la que la política abordaría la cuestión ambiental. Y sin aquella explosión social no se entendería la celebración de la primera cumbre de Estocolmo organizada en 1972, que supuso el nacimiento de la política ambiental internacional. Es necesario situarse en los vaivenes políticos y sobre todo geopolíticos de los tempranos años 70, para entender que una cumbre, en el marco de aquella gobernanza multilateral, se decantara por un diagnóstico singular. ¿Cuál era? Que la culpa de la inminente catástrofe se debía al crecimiento económico. El Club de Roma encargó a una académica del MIT un informe publicado en 1972 llamado Los límites del crecimiento. Este informe se basaba en una simulación del programa World 3, que emulaba el crecimiento de la población, el crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica en los próximos 100 años, según los datos disponibles hasta esa fecha. Las conclusiones del informe sostenían que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial, o sea, la población y el producto per cápita, no son sostenibles. Este informe se convertiría en la referencia fundamental de la Declaración de Estocolmo, redactada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en junio de 1972. Esta simulación del World 3 comenzaba la larga lista de predicciones fallidas con las que ONU viene asolando a la humanidad. Entre sus múltiples errores se destacaba el de no considerar la capacidad de perfeccionamiento tecnológico y creatividad de la mismísima condición humana, motores absolutos del progreso y de la evolución. El catastrofismo malthusiano del Club de Roma experimentó un decrecimiento en los años 80 y 90 conforme la propia dinámica ideológica de esa época.
A la propuesta regresiva se la suavizó con la fórmula de desarrollo sostenible, surgida del informe Brundtland, que sentaba las bases para la cumbre de Río 92, bajo el lema, abro comillas, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. De esa cumbre de Río surgieron la Convención sobre el Clima, el Convenio de Diversidad Biológica, la Comisión de Desarrollo Sostenible y una larga lista de agendas que no cuestionaban drásticamente el sistema económico. De manera tal que a la izquierda enloquecida de comienzo de este siglo, eso le caía como una cucharada de brea, porque rápidamente se abocaron a reemplazar el concepto de desarrollo sostenible, que eso no le servía políticamente. La maquinaria del terror climático ya se había desatado. Durante los primeros años de este siglo, todas las problemáticas que dan aire a la nueva izquierda se radicalizaron. Tal vez una de las más ambiciosas es la que se aboca al cambio climático, sintagma tramposo y mal llevado, que se apresta a ser una de las manipulaciones más crueles a las que se haya expuesto a la humanidad. Los hechos son testarudos, pero los ecologistas lo son más. Por eso no importan los evidentes fracasos de todos y cada uno de los vaticinios de las últimas décadas, muchos de los cuales están sobradamente documentados. No importa que no se hayan producido los desastres medioambientales que prometieron. No importa que sean un fraude palpable. Los alarmistas siguen predicando y los creyentes siguen temiendo. El discurso verde se ha apoderado de cualquier espacio simbólico, y ese aspiracional inefable conocido como ecosostenible ya es un dogma. En los últimos años, la agenda climática le ha costado a Occidente casi $10.000 per cápita, o sea que para evitar unas teóricas pérdidas inferiores al 2% del PBI debido a los efectos negativos del cambio climático, y esto suponiendo que le invocaran por alguna primera vez en alguna de sus predicciones, la humanidad perdería casi el 10% del PBI en políticas públicas preventivas. O sea, un negoción, ¿no? Occidente ha retrocedido durante el siglo XXI en todo lo referido a la libertad individual con la excusa del bien común. La famosa Agenda 2030 se inscribe en esa línea y es uno de los planes, pactos y protocolos que la gobernanza supranacional viene diseñando para autojustificarse desde que se inventaron los organismos multilaterales. Lo realmente curioso es que toda la caja de herramientas propuestas por esta agendita multicolor pertenece a la práctica socialista. Ampliación de la carga impositiva, lucha contra la evasión fiscal mediante hipercontrol de la actividad económica, supresión de la propiedad, expropiaciones, reforma agraria, imposición de prácticas productivas, censura bajo la excusa del discurso del odio, salarios universales, redistribucionismo, acciones afirmativas, refuerzo de la discriminación identitaria, etc. En este contexto, el plan económico ecologista solo aboga por la neutralidad de la huella humana, sin explicar cómo se lograría. Tampoco explica las eventuales consecuencias de semejante propuesta. Esta doctrina ecologista es abiertamente proteccionista. El viejo paradigma de vivir con lo nuestro es reemplazado por el absurdo comercio de cercanía, un plan tan irracional como peligroso, porque supone anular los principios básicos de la cooperación y los mercados libres. En este delirio se inscriben también las prohibiciones solapadas o no de movilidad, como el ataque al automóvil particular, la decadencia inducida de la aviación comercial, el postureo virtual que condena los viajes, la criminal propuesta de las ciudades de 15 minutos, los pases verdes, etc. En lo que se refiere a la redistribución del comercio, la perversión ecologista ha ido muy lejos en los últimos tiempos, promoviendo normas de cumplimiento imposible para los mercados emergentes, con la excusa de la protección del medio ambiente. Para imponer semejante nivel de fanatismo contrario a todo contraste empírico, uno de los factores que más ha contribuido ha sido el regreso al animismo y al panteísmo, un fervor religioso propio de los siglos pasados. De hecho, el 22 de abril es oficialmente llamado Día Internacional de la Madre Tierra. Y ni siquiera se ponen colorados con esos títulos. Si consideramos la trascendencia de la Iglesia Católica en la formación de los valores occidentales, no deja de ser llamativo que el Papa que rige la institución sea, según el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry,
una autoridad moral en la lucha contra el cambio climático. En efecto, el militante peronista Jorge Bergoglio, desde el 2013 llamado Papa Francisco, emplea el mismo tono alarmista que el militante socialista Antonio Guterres, secretario general de ONU desde el 2017. Ambos han asegurado que las tragedias sociales son la respuesta de la naturaleza a quienes ignoran la crisis climática. El Papa Francisco profundizaba esto mismo en una entrevista. Semejante abrazo al panteísmo sienta posturas doctrinales sobre cuestiones científicas, avalando dogmáticamente el alarmismo climático para fines políticos. En su encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común abona a la misma concepción del bien común expresada en los objetivos de la Agenda 2030, o sea, garantizar el acceso a la energía sostenible, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, promover las modalidades de consumo y producción sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, etcétera, etcétera. Suscribe, además, a la embriagada teoría de los jóvenes de Fridays for Future, de que las generaciones futuras están a punto de heredar un mundo en ruinas. En su libro Nuestra Madre Tierra, el Santo Padre se cuestiona sobre si esta catástrofe ambiental no es en realidad una oportunidad para retroceder y revisar los modelos económicos. Esta furiosa agenda ecologista es de decrecimiento y es anticapitalista por añadidura. El crecimiento de la prosperidad y de las condiciones de vida de las que gozamos está ligado a la disponibilidad de energía barata, y esto significa combustibles fósiles. Antes de los combustibles fósiles, la esperanza de vida era inferior a 30 años y la humanidad era un 80% pobre. Sacar a miles de millones de pobres de la miseria y lograr que gocen de la vida moderna requiere la energía del gas, del petróleo y del carbón. En consecuencia, imponer un recambio drástico hacia ninguna parte es sumir a la humanidad en una miseria que había dejado en el pasado. Por su bien, claro, ¿no? Mientras se celebra este nuevo aniversario del Día de la Tierra, la publicación del informe anual de JP Morgan sostiene que los pilares de la sociedad son el acero, el cemento, el amoníaco y el plástico, todos fabricados con combustibles fósiles. El mundo depende en un 80% de los combustibles fósiles, y esto después de que se invirtieran decenas de billones, con B, de dólares de nuestros impuestos en renovables, y que se enloqueciera la humanidad con la obsesión verde. Actualmente, la energía eólica y la solar alcanzan el 12% de la electricidad necesaria mundial en 2022, según el último informe de Global Electricity Review, elaborado sobre datos correspondientes a 78 países, de los cuales representan el 93% de la demanda mundial. El citado informe de JP Morgan indica que la demanda mundial de petróleo no va a disminuir en los próximos 20 años, pero seguramente evolucionará hacia productos más eficientes si no se llena el mundo de obstáculos para su crecimiento, obvio. Todo progreso conseguido en materia energética se logró a pesar de la agenda climática y no como consecuencia de ella. Y aun cuando se diera por bueno el paradigma climático defendido por ONU, considerando que países como China e India son los principales emisores del globo y que no están dispuestos a sacrificar un ápice de desarrollo para cumplir agendas empobrecedoras, la tiranía verde aplicada a los países que apenas emiten carece por completo de sentido. Para sorpresa de nadie, quienes promueven la alarma climática procuran disimular estos datos fundamentales. A lo mejor para esto les sirve hacer del ecologismo un dogma religioso. Tal vez sea hora de terminar con medio siglo de una agenda verde hipócrita, histérica, proteccionista y jactanciosa, que ha conseguido empobrecer y esclavizar a Occidente, y solo ha beneficiado a un enjambre de ONGs succionadoras de subsidios y a las capas y capas de burócratas especializados. El crecimiento de la población y su búsqueda de prosperidad y bienestar no se van a detener. Es momento de hacérselo entender al ecologismo desquiciado. Para escuchar todos los editoriales,
suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.